Nuestra libertad en redes está ahora mismo en juego. Esta sería la realidad en el momento, aunque con ciertas consideraciones que voy a compartir con todos vosotros a continuación. Vuelvo con un contenido que a veces me pedís bastante y es el tema de blogs serios. Esta vez la cuestión toca de cerca, porque yo como creativo en YouTube, como creador de contenido, pues me voy a ver afectado por lo que voy a comentar a continuación. Y hay otros youtubers y bastantes, medios y demás que han comentado acerca de la cuestión y hasta YouTube ha iniciado toda una campaña para concienciar en torno a esta movida. La cuestión es que dicen así: Save your internet. Y es que en Europa tenemos un problema, o podríamos tener un grave problema, en torno a cómo sacamos los contenidos y qué consideraciones tendríamos que acabar teniendo en un plazo de 1 a 2 años. Esto lo comento porque el sonado artículo 13, que está ahora mismo un poco en drafts y demás, o sea que todavía tiene que oficializarse, podría cerrarse en torno a finales de este año. Y eso afectaría a una cantidad burrísima de gente, aunque no lo parezca. Las bases de este concepto, de este problema, ya han sido un poco determinadas y apuntadas por bastante gente. Ha habido, pues, desde suscriptores hasta youtubers comentándolo en redes sociales, pero creo que hay ciertas cosas que me gustaría remarcar en concreto, que necesitan ser remarcadas, y quería lanzar varias opiniones respecto al tema. Como os diría, me habéis pedido que hable del tema, me habéis preguntado si iba a hablar del tema, y me parece una buena ocasión para lanzar un vídeo y, dejar un poco las cosas más o menos claras y comentar cómo de real es este peligro que tenemos frente a nosotros. Para empezar, mucha de la gente que supongo que me verá a continuación con este vídeo seréis latinoamericanos, pero no penséis que esto no os afecta, porque si el creador de contenidos al que sí le afecta ese artículo 13 de la Unión Europea en torno a temas de copyright, pues evidentemente reside en España, por ejemplo, la putada es un poco la misma. He oído cosas del palo de, pues a lo mejor se puede salvar el susodicho, el creador de contenido, si empieza a hacer el contenido en inglés. Pues en teoría que yo sepa, no precisamente, ¿vale? Igual te escaparías si fueses latinoamericano e hicieses el contenido desde Latinoamérica, digo yo. Tampoco soy un experto en temas legales, pero sí os voy a comentar, como os he dicho, varias consideraciones que tengo respecto al tema, y os voy a decir cómo los youtubers nos estamos tomando el tema, cómo los youtubers están viendo toda esta cuestión. Porque se ve muy negro, pero también hay claroscuros, hay, lo dicho, ciertas cosas de las cuales cabe opinar, porque realmente no se sabe, pues, por qué camino va a recorrer todo este problema. Lo que sí os puedo decir es que YouTube, con esto de Save Your Internet, está utilizando, pues, las herramientas que tiene a su alcance para intentar meter un poco de miedo y realmente presionar a esa Unión Europea. Entonces, la primera idea que deberíamos, de hecho, de dejar sobre la mesa y sobre la cual nos tendríamos que mentalizar es que no tiene por qué ser hasta cierto punto tan tremendo. Las posibilidades son tremendamente negativas, sí es cierto, pero lo que quiero decir es que no tenemos por qué ser negativos, no tendríamos por qué tener una perspectiva negativa del futuro precisamente, no es que esto vaya a ocurrir sí o sí. Evidentemente a YouTube le interesa muchísimo exponer, digamos, este problema y dejar bien claro que existen cosillas que pulir en esta nueva ley acerca de los contenidos y la protección del copyright en la Unión Europea, como para que todo el mundo esté contentos y luego encima ellos también, por supuesto, puedan conservar su empresa y su chiringuito en lo que es, pues, un área bastante importante. La cuestión es la siguiente. Dice así la ley, con el artículo número 13. Los proveedores de servicios de la sociedad de la información que almacenen y faciliten acceso público a grandes cantidades de obras u otras prestaciones cargadas por sus usuarios adoptarán, en cooperación con los titulares de derechos, las medidas pertinentes para asegurar el correcto funcionamiento de los acuerdos celebrados con los titulares de derechos para el uso de sus obras u otras prestaciones, o para impedir que estén disponibles en sus servicios obras u otras prestaciones identificadas por los titulares de los derechos en cooperación con los proveedores de servicios.
Estas medidas, con el uso de técnicas efectivas de reconocimiento de contenidos, serán adecuadas y proporcionadas. Los proveedores de contenidos, de servicios, dice así, proporcionarán a los titulares de derechos información adecuada sobre el funcionamiento y el despliegue de las medidas, así como, en su caso, información adecuada sobre el reconocimiento y uso de las obras y otras prestaciones. Esto realmente tiene frases anteriores, puntos posteriores, pero os puedo resumir la cuestión sencillamente con lo siguiente, y es que si anteriormente la responsabilidad recaía directamente en la persona que subía ese contenido, que a lo mejor generaba contenido de terceros y demás, ahora recae directamente en la propia plataforma. La primera consideración que tenemos que realizar al respecto es que, si bien lo primero que nos viene a la mente es YouTube, es que todo esto no se limita a YouTube. Hemos visto una gran campaña por parte de Google, por parte de YouTube, y obviamente un montón de vídeos, o al menos unos cuantos por parte de ciertos youtubers, yo mismo vengo aquí, pero es que esto no acaba aquí. Porque puede que haya alguno incluso que vea con cierto tono despectivo y con ideas jocosas toda esta cuestión con YouTube, como si de alguna forma se nos acabase el chiringuito. En plan de, bueno, estos youtubers ahora se tendrán que poner a trabajar. Pero querido amigo mío, lo que sucede con todo esto es que no afecta solo a YouTube, sino lo que tú mismo puedes postear por Facebook o por Twitter. El mero hecho, por ejemplo, de compartir una noticia que hayas visto en un periódico online, haciendo un impant y subrayando unas cuantas palabras para postearlo en tu Twitter, te podría meter en un problema bajo esta nueva normativa. Entonces, lo que primero quería hacer con este vídeo es sumergiros en profundidad en lo que es todo este concepto, como para que entendáis que el problema no se limita a YouTube. Es cierto que es una putada para los youtubers y ya examinaremos ese tema a continuación, pero si esto realmente, tal cual, sin más modificaciones, acaba siendo la nueva normativa al respecto de copyright y demás en la Unión Europea, supone un grave problema para todos. No os penséis que esto se limita, de nuevo, a creativos en YouTube, a creadores de contenido en YouTube, sino a todo el mundo que quiera compartir sencillamente algo que les gusta. Gente que quiera hacer remixes, gente que quiera subir un pequeño vídeo de no sé qué, a no ser que sea contenido puro, al 100% grabado por tu cámara, y cuidado con lo que se pueda oír en ese vídeo, en ese material, pues no podrá ser subido. Entonces, claro, vosotros imaginaos que esto básicamente lo que hace es poner todo el hacha en el cuello de estas grandes plataformas. Los afectados pueden ser, pues, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, te iba a decir Snapchat, lo que se te quiera ocurrir, o sea, lo que quieras que se te ocurra, o sea, realmente te da un poco igual. Pero claro, en torno a esto, como os comento, las opiniones son diversas. Yo lo he llegado a discutir con otros youtubers, con colegas míos como Alpha Sniper, con Hugo Dester, con más gente, con suscriptores. Me he llegado a pasar por mi Discord de MayorZT Gaming y me preguntaban, oye MayorZT, ¿qué opinas de esto? Entonces, yo de hecho lo discutí incluso con mis representantes en Midgard, y bueno, incluso gente especializada en temas legales me comentaba un poco la cuestión, y como bien os decía al principio, realmente no se puede prever al 100% el alcance de todas estas cosas. Pero, digamos que lo que a lo mejor está imperando entre gente que tiene cierto grado de veteranía con estas cosas es pensar que si esto se llevase a cabo no acabaría siendo solo demasiado extremista, sino que realmente no jugaría a favor de los intereses de muchísimos diferentes niveles. Esto quiere decir que, bueno, lo más inmediato que podemos pensar es que el propio youtuber andaría jodido, no pudiendo hacer este contenido. Pero si nosotros examinamos pues toda la verticalidad, la jerarquía de los bocados que se meten a un gameplay, por ejemplo, está interesado el propio youtuber, evidentemente, que crea el contenido. Sus representantes, por ejemplo, y también la network en la que esté, que no tiene por qué ser la misma cosa. Ya estamos hablando de 3 niveles. Luego tendríamos que incluir YouTube, 4º nivel. Y encima, 5º nivel, los propios anunciantes que, bueno, pues meten dinero en la plataforma y que están acostumbrados a anunciarse por YouTube y derivados. Esos son 5 niveles de interés, 5 niveles, no sé si llamarlo de lobbies,
a los cuales se suma un sexto, y son los propios creadores del videojuego que quieren promoción gratuita del mismo. Es absolutamente ridículo que esto se lleve a cabo tal cual como lo estaban exponiendo ahora mismo, sin que se retoque la cosa al final. Entonces sería extraño pensar que todo el chiringuito se va a ir al carajo, porque no estamos hablando solo de el trabajo de, imaginaos, los youtubers, que pueden ser cientos, no sé, si miles, si contamos los diferentes países de la Unión Europea. Estamos hablando de las networks, de toda la gente especializada que trabaja codo con estos diferentes youtubers. Y claro, estaríamos hablando de que sería menos promoción para toneladas de productos que están encontrando perfectamente su espacio en este tipo de plataformas. Entonces sería ridículo, prácticamente inconcebible, digamos, de cara a un futuro, siendo realistas, que todo se fuese, como comentábamos, al carajo. Entonces, esa sería una parte. Otra cuestión interesante y otra serie de valoraciones que podemos hacer es algo que creo que no he visto por ningún lado, ni en vídeos, ni en redes sociales, y que pues discutía con uno de estos otros creadores. Y de hecho me comentaba lo siguiente. Es muy curioso, ¿vale? Son las consideraciones políticas de todo esto. Twitter, YouTube, Facebook están dominados por Rusia y Estados Unidos. Y los dos están metiendo caña a la Unión Europea. Se les han llenado los huevos y han decidido caparlo. Imaginaos hasta qué punto va la cosa. Porque a lo mejor se están como dando tanta prisa y han metido tanto susto los de la Unión Europea con todo esto. Y si hay consideraciones más allá, que no son realmente tan siquiera la protección de, bueno, los derechos o el copyright de uno y de otro, sino realmente que estuviese en juego el poder sobre todas estas redes sociales, por lo menos a nivel europeo. Claro, lo cual, en cierto modo, parece hasta lícito, este juego de poderes, que no quiero decir con ello beneficioso para la población, pero claro, dices, entonces, ¿cómo vamos a acabar? ¿Vamos a acabar como una especie de China ahí incomunicados? ¿Nos van a quitar plataformas o demás? Claro, evidentemente, no significa que lo chapen todo, ni mucho menos. Pero claro, el futuro de las redes sociales y de las diferentes plataformas no parece demasiado optimista, teniendo en cuenta, lo dicho, estas consideraciones. Sabiendo que el artículo 13 puede afectar a toneladas de contenido, a un montón de páginas, y luego encima con noticias recientes de que Tumblr iba a prohibir, creo que era para diciembre, para este mismo diciembre, el contenido non-safe for work, o sea, básicamente porno, ¿vale? Cosa que no me preocupa, porque yo no entro en Tumblr buscando eso, es más, no entro en Tumblr. Pero bueno, eso ya es otro tema, no mezclemos. La cuestión es que, en teoría, el panorama de las redes sociales y el cómo se hace el contenido podría cambiar dentro de 1 año o 2 años, a muy tardar. Claro que, con todo esto, como os comento, me da la sensación, y también le da a otros tantos youtubers, de que a lo mejor se endurecen las condiciones en YouTube y demás, o a lo mejor se vuelve un poco más férreo el asunto de los derechos de copyright y tal, pero nos imaginamos, algunos por lo menos, que podremos seguir trabajando por aquí. Esto, sin embargo, tampoco es razón, no es un motivo para relajarse, y aún así os animo a que en redes sociales deis caña al buen hashtag, ¿vale? De Save Your Internet. Porque, bueno, quiero decir, YouTube ha visto ese peligro y no ha movido el culo por nada. Y de hecho sí me parece interesante, bueno, pues hacer un poco de ruido, aunque sea, y que llegue hasta la Unión Europea. Es que si lo pensáis, es una especie de batalla de naciones, como os comentaba antes, con un poco el aspecto político y demás. No es como que ni los espectadores, ni los creadores de contenido, ni las propias empresas estén de acuerdo con esto. Es que parece que no beneficia a casi nadie, en realidad. Son juegos de poder, quizás lo que haya de fondo sea... si existe alguna especie de buena intención detrás, puede acabar haciendo muchísimo más daño que el bien que llegue a ocasionar.
No obstante, también me gustaría aprovechar el momento para dejar bien claro que me parece también bastante hipócrita que ahora de repente YouTube se preocupe por el futuro de su plataforma cuando de verdad la está descuidando demasiado, dando a creadores y también a suscriptores un sistema de notificaciones que nadie quiere y que funciona mal. Tenemos desde el móvil las suscripciones en una tercera pestaña y la gente que llega no solo a suscribirse sino a darle a la campanita ni tan siquiera recibe los vídeos. Entonces, de verdad que me hace bastante gracia que estén con el Save Your Internet y demás y estén hundiendo a YouTube en la auténtica inmundicia. Bueno, yo como tengo diferentes canales, sí que hay uno o dos que se adaptan a los nuevos tiempos fácilmente, con lo cual para mí no es un problema, puedo subsistir y crecer fácilmente como lo hacía a lo mejor antes o a lo mejor no sufriéndolo tanto como otros, pero me parece bastante curioso cómo hay bastante gente que ha tirado la toalla y se está pirando de la plataforma. En torno a esto escribí un blog escrito, blog con B, no blog con V, o sea, no videoblog, en Facebook hace nada, y de hecho os dejaré el linkazo abajo en la descripción por si queréis echarle un buen ojo, en el que os comparto mis sensaciones acerca de, bueno, el a dónde va todo esto y demás. Quiero que lo veáis porque, sin querer tampoco resumíroslo ahora, sí que me gustaría adelantar la cuestión de que hay gente que cuando YouTube pegó todo el pedazo de boom en los últimos años, cuando funcionaba bien, pues ha llegado a un nivel de reconocimiento, de fama o de resultados que ha obtenido prácticamente sin verdadero esfuerzo, sin casi saber cómo ha llegado hasta ahí. Entonces, cuando llega el momento en el que realmente hay que currárselo, la gente prefiere pirarse a otra plataforma, como es Twitch o lo que sea. Entonces, bueno, también es otra cosa que me hace bastante gracia. En fin, si queréis verlo, lo dicho, os lo dejaré abajo, pero de momento no me enrollo más. Yo creo que de cara al futuro podemos pensar que YouTube va a seguir con nosotros. Ahora, el estado de la plataforma depende de Google y de sus amigos. Así que nada, dejadme vuestros comentarios, qué os parece, qué consideraciones creéis que podía tener esto, qué es lo que más os asusta. Como os recordaba al principio, esto no es una cuestión solo para europeos, porque, claro, aquí afecta tanto a los propios espectadores como a los propios creadores, pero claro, somos creadores que hacemos vídeos y contenido para lo que hay también al otro lado del charco. Así que, bueno, es una lástima que nos metan a pensar todas estas cosas con lo a gusto a lo mejor que estábamos algunos. Metedle un buen pedazo de like si queréis, compartidlo si os apetece, y nada, estaré viendo a ver cuáles son vuestras opiniones. Nos vemos en la próxima. ¡Ji-ha!